Bueno, está en línea Agustín Echevarne, economista. Agustín, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Vi que usted salió a pronunciarse sobre un tema que tiene que ver con el financiamiento del CONICET, un tema, yo diría, específico de nicho, pero a la vez popular y de mucha discusión en Argentina. Bueno, y me gustaría escucharle en referencia a esa lectura que usted hace de los fondos de CONICET, a qué deben aplicar y qué criterios sería conveniente tomar en el mejor interés de la República Argentina. Bueno, yo lo que digo simplemente es que en el CONICET obviamente ha habido un desastre en los últimos años, porque hubo un sobredimensionamiento de 2.000 becarios pasaron a 12.000, pero por ejemplo en casi ningún administrativo pasaron a 1.600, y luego tenés otras 3.000 personas de apoyo, es decir, fue una especie de descalabro donde se Ujú. empezó a dar un montón de plata y becas a personas que en algunos casos no es que estamos hablando de lo que es ciencia dura, Sí, sino a mí lo que me interesa es ver lo que está pasando, por ejemplo, en el tema que yo más conozco, que son humanidades y ciencias sociales, que a claro. mi juicio no debiera ser parte del CONICET. O sea, el Ujú. CONICET no tiene por qué estar financiando a una persona que está haciendo un trabajo. Hay, por ejemplo, 50.000 entradas sobre temas de ideología de género y ese tipo de cuestiones. Entonces, la verdad, estar que una persona está pagando con sus impuestos a otras personas para que hagan trabajos que les resultan a ellos interesantes, pero que yo no creo que sirvan para mejorar la vida de la gente, entonces me parece que no corresponde. Bien. Ahora, dicho esto, usted sabe que esta discusión ya se había dado en el gobierno de Cristina Fernández, en el segundo gobierno de Cristina. Yo recuerdo haber hecho entrevistas aquí con reclamantes por el tema de las becas. Había uno de ellos que pretendía una beca para hacer estudios sobre la incidencia del marxismo en la historia mundial. Fue un reportaje con una discusión interesante, sobre todo por el cinismo de creer que eso amerita fondos públicos, ¿no? Pero hasta ahora, rescato esto, porque fue en el gobierno de Cristina que pasó eso, ¿no? Bueno, pero eso viene pasando ya desde hace varios gobiernos, ¿no? Porque digamos que desde que estaba Néstor Kirchner, que todavía era un CONICET bastante más dedicado a las investigaciones de ciencias puras y demás, pasó a estar mucho más influido y con un crecimiento mucho más grande y con un sesgo justamente hacia el marxismo muy importante. Y el sesgo uno lo puede ver entrando en la página web y buscando cuántos trabajos hay sobre marxismo. Hay más de 5.000, por ejemplo, ¿no? 5.000 becas, o sea, de becarios que trabajaron sobre ese tema, y sobre Gramsci, sobre Trump, sobre Trotsky, sobre Che Guevara, bueno, sobre Batman y Robin, ¿viste? Sí. O sea, cómo eso ha influido. Es decir, hay una cantidad de cosas que si quieren estudiar sobre ese tema, a mí me parece fantástico. Pero nosotros en la Fundación hacemos trabajos de políticas públicas sobre justicia, sobre salud, sobre educación, ¿no? Sobre cómo mejorar las políticas públicas en Argentina, pero lo hacemos con financiamiento privado. Es decir, ¿por qué hay que hacerlo con financiamiento del Estado? Si yo quiero hacer trabajos para mejorar, digamos, temas de la Argentina, nosotros, por ejemplo, no aceptamos dinero del Estado. ¿Por qué no aceptamos dinero del Estado? Porque consideramos que el Estado, si te da dinero, te influye, te determina tu investigación, hacia dónde vas. ¿Y quién la determina? Bueno, los políticos, pues finalmente son los que van a nombrar a las personas que van a estar allí. Entonces tiene un sesgo, y el sesgo en ciencias sociales es mucho más grande que el sesgo sobre ciencias duras. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo digo que no corresponde financiar por lo pronto esto. Luego podemos debatir el resto, que también habría muchas cosas para estudiar, pero en una primera mirada es obvio que este tema, a mi juicio es obvio, Mm. que el Estado no tiene que estar financiando este tipo de cuestiones y que tienen un enorme sesgo y además que no van a mejorar la vida de la gente. Y de hecho, en estos 20 años de crecimiento fenomenal en el CONICET, no mejoró la pobreza, empeoró la pobreza. Ujú. Entonces, digamos que no ha servido. ¿Cuál sería la utilidad? ¿Cuál es la utilidad, el objetivo que querés lograr analizando a Trotsky, a Marx, a Batman y Robin, qué sé Sí, yo, y sí, todo sí. este tipo de cuestiones? Yo Mm. la verdad es que no lo veo.
Entonces lo que inicié fue un debate en Twitter y le digo, ustedes son 12.000 becarios, bueno, respóndanme, ¿cuál es la utilidad que tiene todo esto? Mm. Sí, bueno, en realidad las respuestas van a ser entre absurdas, menos absurdas, y muchas son todas francamente porque además hay otro criterio raro ahí. Esto porque tuve un comentario el fin de semana de manera directa de alguien aquí en Mar del Plata que estaba en una investigación específica y le habían cortado el subsidio y llevaba 14 años con el subsidio de que esto es un derecho adquirido de por vida, y la verdad que en el mundo no funciona así, en ningún lugar, no importa cómo sea. Si alguien va, por ejemplo, por una beca a una universidad norteamericana, por tomar un ejemplo, tiene un tiempo, va a ser evaluado, va a depender de esa evaluación. Es muy difícil que tenga algo asegurado, que tenga algo resuelto, ¿no? Sí, hay un sistema de evaluaciones también en el CONICET, por supuesto, te van a decir eso, pero lo cierto es que yo miro las evaluaciones, claro, depende de quién es el que haga la evaluación y cómo Sí. se hagan esas evaluaciones, porque ellos te van a decir, hay un sistema de evaluación, a mí cada 2 años me evalúan, qué sé yo, bueno, fenómeno, pero la pregunta que yo hago es, ¿a qué le mejora a la gente? Ujú, Porque ujú. esas investigaciones que están haciendo, ¿cuál es la mejora que producen? Yo no la encuentro, no le encuentro ninguna mejora. Entonces, digo, yo no estaría financiando desde el Estado. Lo que pasa es que se ha tomado el Estado como un coto de Sí. caza. Entonces, el peronismo y el kirchnerismo cuando gobiernan, creen que entonces son los dueños del Estado. Entonces lo utilizan para poner militancia. Esa es la verdad de la milanesa, digamos. O sea, está tan claro cuando uno mira muchos de los, simplemente con mirar los títulos, empezás después a buscar algunos de estos trabajos, los empezás a mirar, y evidentemente hay una militancia que Mm. obviamente les pagan para producir eso, después les pagan para hacer reuniones para analizar trabajos sobre el peronismo, les pagan para hacer reuniones en provincias, les pagan para hacer una cantidad de cosas que vos decís, esto no tiene nada que ver con la ciencia dura. Ujú. Entonces, se ha tomado, como muchas otras cosas en el Estado, para financiar militancia política peronista. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que para mí hay que cortar de cuajo. El Estado no tiene que estar financiando las actividades políticas disfrazadas de otras cosas. Entonces, eso pasa en las universidades, por eso no quieren hacer lo mismo. De hecho, todo lo que es ciencias sociales debiera ser producido por las universidades y no por el CONICET. Pero además las universidades también tienen que empezar a mostrar lo que hacen. Esa es Ujú. la auditoría que está pidiendo el gobierno, que todavía no se han logrado hacer, ¿no? Bueno, esas auditorías que le piden a la UBA y demás son fundamentales. No se puede utilizar el presupuesto público para financiar actividades políticas y Bueno, sobre todo para un partido en particular. yo de hecho recién en una conversación anterior con el senador Abad le estaba señalando que en el fin de semana en la Universidad Nacional de Mar del Plata se hizo un encuentro kirchnerista para discutir las bases y esquema del apoyo a la candidatura de Axel, mire todo lo que falta, en un encuentro político que se va a hacer el 8 de febrero. Se han utilizado las instalaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata para un encuentro partidario. Ellos están convencidos que el Estado son ellos y que tienen derecho a todo. Sí, y también, ojo que no es solo el kirchnerismo, también pasaba en la época del macrismo, yo me acuerdo, gente que trabajaba en el gobierno financiado por las universidades. Entonces, había contratos que trabajaban en el gobierno nacional, Uh-huh. pero que en realidad figuraban en el presupuesto como si fuera un gasto de educación. Y en vez, es decir, que hay un despilfarro de recursos fenomenal. Todo eso es lo que está encarando el gobierno nacional, empezar a recortar. Pero yo digo, bueno, acá todavía le falta, porque en el CONICET está clarísimo que hay que poner la motosierra full. Yo diría, el 28% del gasto de becarios es en ciencias sociales. Bueno, yo corto el 100% de esos gastos en ciencias sociales. Que trabajen las universidades, que busquen su propio financiamiento, como hacemos nosotros. Nosotros tenemos 20 personas trabajando en hacer políticas públicas y buscamos financiamiento privado. Les tratamos de demostrar a los empresarios, miren, esto creemos que va a ser mejor para la Argentina y tenemos que demostrárselo y después tenemos que mostrar los resultados y tenemos que mostrar cuál es el impacto que eso tiene
en la discusión pública y cómo se traduce en leyes. Es decir, tenemos toda una serie de protocolos que mostramos permanentemente el impacto, porque si no, no me financian más. Entonces no tiene nada que ver con lo que está haciendo el CONICET. El CONICET sería como si fuera un think tank como nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos 22 personas y ellos tienen, no sé, 16.000 personas. Entonces, o sea, es equivalente a miles y miles, o sea, 1000 veces lo que hacemos en Libertad y Progreso. Y la verdad es que si uno mira cuánto es el impacto que tienen los medios y demás, Libertad y Progreso o el CONICET, bueno, metete en Google y miralo. Nosotros somos 22 personas. Entonces, evidentemente, como think tank, y me refiero a la parte más, que yo más puedo mirar, que es la de ciencias sociales. Estoy hablando del 28% de todo ese gasto, que es para producir trabajos en papers de ciencias sociales. Yo realmente lo cortaría a cero. Sí, bueno, yo coincido con eso. La verdad que es entender, digo, además el mundo hoy cada vez más encuentra su foco de desarrollo en las ciencias duras. Hay un enorme déficit justamente en todo lo que es ciencias duras, ciencia aplicada, y además eso también es discutible, ¿no? Es decir, uno de los grandes secretos del ingreso indiscriminado en las universidades es porque se toma como base para hacer el presupuesto el volumen de anotados, ¿no? No el de egresados, el de los que comienzan, y generalmente en las sociales el número es infinitamente mayor. Totalmente. Después tenés un tema en ciencias duras, que también hay que hacer una reforma muy grande. En ciencias duras tendrían que estar muy relacionados con las empresas, porque también tienen que ser cosas útiles. Entonces uno puede decir, bueno, hay cosas que no son útiles en lo inmediato, por supuesto, ¿no? Uno puede ir a la física o al desarrollo de la física y demás. Hay que ver la pregunta de quién es que lo tiene que financiar, ¿no? Y después, pues, quiénes son los que se van a beneficiar de ese tema. Bueno, hay muchos temas que son complicados, pero en todos los casos tenés que tener objetivos claros, qué es lo que estás buscando, cuál va a ser la mejora que va a producir, para quién va a ser esa mejora, si va a ser para el pueblo argentino, para los habitantes. O sea, yo comprendo si vos podés hacer un tema que mejore la educación y demás, pero yo miro la educación va para abajo, ¿no? Entonces, creo que eso no ha funcionado de ninguna manera. Entonces, algunos del CONICET me dicen, bueno, lo que pasa es que los gobiernos no lo usan. Y si los gobiernos no lo usan, ¿para qué lo hacen? ¿No? Entonces, la pregunta es mucho más interesante. Por ejemplo, en Alemania, para ver cómo se hace en otros países, ¿no? En Alemania, el Estado financia a los think tanks de cada partido, en proporción a los votos que han sacado. O sea, en lugar de darle la plata a un CONICET y centralizar esa investigación, y que entonces el que maneja el CONICET, el que dirige, el que gana las elecciones, se lleva el 100%, entonces no, directamente dividen ese financiamiento por los votos que cada uno tenía. Ahora, a mí tampoco es el esquema que más me gusta, ese de Alemania. Me gusta más el de Estados Unidos. El de Estados Unidos es que cada uno lo financia con su propio bolsillo. Entonces vos tenés el Cato Institute, que produce un montón de trabajos que lo financian los que quieren la ciudad de la libertad, como yo. Hay otro que es la Heritage Foundation, que está financiada por los que creen en las ideas más de derecha. Después de otro tenés el Brookings Institute, que está financiado por los que son más de centro-izquierda. Después tenés otros que son más a la izquierda. Es decir, ¿quién financia? Bueno, se van juntando la gente que está de acuerdo con esas ideas y financian sus ideas. Pero no es el trabajador, ¿no? que compra el pan a la mañana y la leche, que con el IVA está pagando esas investigaciones peronistas, kirchneristas y qué sé yo. ¿Por qué? Bueno, a ver, esto es una gran deformación que está acompañada de otras grandes deformaciones. También, bueno, yo te diría que en el caso de Estados Unidos, seguramente en la presidencia Trump va a enfrentar una importante revisión. En las últimas 2 décadas, Qatar y Arabia Saudita se han transformado en principales financiadores de muchas de las universidades de la Premier League, y así hemos terminado con los campus tomados por militantes pro Hamas en una ola de odio antisemita inexplicable a esta altura de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, obviamente si hay financiamiento que está financiando ideas terroristas, obviamente que eso es un tema
complejo y distinto, ¿no? O sea, eso habría que ver. Pero la gran mayoría de lo que producen en las universidades americanas es espectacular. No conozco ese caso, ese tema, pero... Bueno, le ha costado la cabeza a dos rectoras de dos universidades de la Premier League. Digamos, en Estados Unidos es un escándalo muy, pero muy importante, pero bueno, no es exactamente el tema, lo cito como parte del contexto. Agustín, desde ya, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable por tu aporte a este debate necesario. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Seguimos en un instante. Salta va a instalar un alambrado en la frontera.